así como cuando veíamos sensación y percepción. En este caso, digamos que no es tan estrecha, pero es una relación que existe y que explica también el proceso de memoria que viene a ser, digamos, el proceso más psicológico en este caso, ¿no? Eh, probablemente la atención es un proceso o es una reacción, por llamarlo de alguna manera, que todos buscamos en un momento o en otro, ¿no? Pero a veces nos sucede así como el muchachito de la tira cómica, ¿no? Nos concentramos tanto en atender, nos preocupa tanto poder concentrarnos y atender un hecho, pero tanto y le estamos dando vuelta y queremos hacer todo lo posible y disponemos la situación y pensamos en ello, entonces nos preocupamos tanto que al final de cuentas nos distraemos con eso, o sea, nos distraemos con querer atender, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado a este muchachito, ¿no? Está pensando en lo que tiene que hacer, en que tiene que poner todos sus sentidos para lograr la atención y al final de cuentas, en el pensar, en el darle vuelta a las cosas, se le pasó la clase y todos entendieron, menos él, ¿no? Que estaba en otra cosa. Entonces, dada la importancia que tiene por ser la base de muchos otros procesos, vamos a revisar qué cosa es la atención, a qué se refiere, qué tipos de atención existen y cómo podemos mejorarla, qué es la memoria, qué tipos de memoria existen, cuáles son las etapas que podemos presenciar y que podemos identificar en la memoria, a qué se denomina enfoque modélico de la memoria, qué es el olvido, por qué se produce y cuáles son los principales trastornos de memoria, los principales, digamos que los más frecuentes, los más dañinos también. Entonces, empecemos pues por lo que es el proceso de atención. Cuando hablamos de atención, y creo que es más o menos general la idea, hablamos de un proceso a través del cual seleccionamos algunos elementos, entre otros, o seleccionamos una parte del estímulo y dejamos el resto en segundo plano. Entonces, sí, eso es atención. O sea, la atención es una suerte de filtraje, un filtro, un colador, un cernidor que deja pasar algunos elementos y no otros. ¿De qué depende? Como todos los procesos cognitivos tienen un vínculo con lo que es tu pensamiento, con lo que tú consideras relevante, con lo que es importante para ti en ese momento, ¿no? Entonces, todo, o sea, el pensamiento, el cerebro, ya les he dicho, la corteza cerebral tiene, aunque sea una fibra que está vinculada con todos los otros órganos o estructuras y eso hace que intervenga, que el pensamiento intervenga, interfiera a veces o, o influya simplemente en los otros procesos cognitivos. En este caso, al hablar de atención, hablamos de ese filtraje, de esa selección que se hace entre todos los estímulos de aquellos que son importantes para nosotros. Este proceso de atención también puede ser estudiado como un proceso de control. O sea, la atención también sirve como proceso de control para un tipo de memoria. La memoria, y es algo que anteriormente lo hemos comentado, la memoria tiene variedades. Existen variedades de memoria que se procesan de manera diferente y que cumplen una función diferente. Entonces, hay un tipo de memoria en la cual la atención se convierte en un proceso de control. Un proceso de control es un proceso que se da en nuestro organismo, en este caso en nuestra psiquis, y que va a permitir, como es un proceso de control, mejorar o
obstaculizar, interferir en ese tipo de memoria. Pero ahora vamos a estudiar la atención como proceso de filtraje solamente. Entonces, de acuerdo con esto, la atención puede ser de 3 tipos. Hay varios criterios de clasificación en la atención. En este caso, cuando hablamos de los 3 tipos de memoria que tienen al frente, estamos hablando del interés que pueda tener el sujeto. De acuerdo a mi interés, de acuerdo a tu interés, la atención puede ser de 3 tipos. Atención selectiva, atención dividida o atención sostenida. Vamos a empezar por la atención selectiva. ¿Qué es atención selectiva? Es lo que te pide todo el mundo. Lo que te pide a ti, a mí. Puedes atender lo que estoy diciendo, puedes atender a lo que te estoy diciendo, puedes atender lo que te estoy señalando. Allí, en esa frase, en esa expresión, lo que te están pidiendo es atención selectiva. Lo que te están diciendo, en otras palabras, es atiende mi voz y no otro sonido. Atiende lo que te señalo y no otra cosa que puedas ver. Entonces, en la atención selectiva, se pide al sujeto que atienda una parte del estímulo, atiende en esta esquinita que te estoy señalando, o atiende un estímulo determinado y no los otros de la misma modalidad sensorial. ¿Ya? Eso es atención selectiva, la que te piden, o sea, deja de lado. Pueden utilizar la analogía de figura-fondo. La figura viene a ser aquello que atiendes, el fondo, todo el resto de la misma modalidad sensorial, pero que no atiendes, que no le prestas importancia, que está ahí como una masa amorfa. Eso es. Atención selectiva es concéntrate en una parte del estímulo o concéntrate en este estímulo y no los otros de la misma modalidad sensorial. Eso es atención selectiva. El segundo tipo de atención, de acuerdo al interés del individuo, es la llamada atención dividida. Allí, bueno, ustedes ya deben estar infiriendo que se trata de la atención que ponemos a 2 o más estímulos. En realidad es un poco ambicioso decir 2 o más estímulos. Tal vez sería más preciso decir 2 o 3 estímulos. Porque es difícil que tú encuentres a alguien que atienda simultáneamente a 3, 5, 7, 9 estímulos. No vas a encontrar una persona así, ¿no? No es común, por lo menos. Entonces, cuando hablamos de atención dividida, hablamos de que atendemos a 2 o 3 estímulos. Pero si ustedes ven en su enunciado que dice 2 o más estímulos, ya también es lo mismo. Lo importante es que es la atención simultánea a varios estímulos. Este tipo de atención tiene varios requisitos, o sea, existen varias condiciones para que este tipo de atención se pueda dar. Por ejemplo, uno de los requisitos es que una de las actividades que realiza simultáneamente se haya convertido en automática. Puedo trotar e ir conversando, porque trotar es algo automático. Yo no estoy concentrada en cada uno de los movimientos que hago al trotar, no, de ninguna manera. Entonces, como automáticamente voy trotando, puedo concentrarme en mi conversación. Puedo de repente ir coloreando un dibujo e ir cantando, porque el colorear ya es algo automático. O sea, no estoy pensando en eso. Estoy atenta, sí, pero no estoy elaborando algo para realizarlo. Claro, diferente sería si tú recién estás aprendiendo a colorear. Puedo manejar un auto e ir cantando, conversando,
con alguien. O como probablemente han visto ustedes también, algunos choferes están ahí con su, lo cual está mal, ¿no? Con su radio prendido, o algunos están hasta con su televisor o su video prendido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque manejan automáticamente. Pero allí, en ese caso, sí tendríamos que hacerle una observación, porque el segundo requisito es que afecten modalidades sensoriales diferentes. La atención dividida es exitosa cuando afecta modalidades sensoriales diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo escuchar música e ir leyendo, probablemente lo ha hecho más de uno en el aula, ¿no? Más de uno, voy escuchando música y voy leyendo. Afectan modalidades sensoriales diferentes, por lo tanto no hay interferencia, salvo que sea una música que te jale recuerdos. Si es una música que vas escuchando y terminas bailando, obviamente va a haber interferencia. Si es una música que vas escuchando y terminas llorando, obviamente hay interferencia. Entonces, funciona cuando es una música neutral. Es una música que no te jala a una actividad determinada. Entonces, y afecta modalidades sensoriales diferentes, entonces sí, se puede dar la atención dividida. Pero es más complicado ir viendo un video e ir leyendo, ¿no? No, ahí sí no, pues. ¿Por qué? Porque está afectando la misma modalidad sensorial y puede provocar interferencias. Por eso decía hace un momento, si el chofer está mirando la película y a la vez está manejando, obviamente hay un riesgo ahí de por medio, ¿no? No, pero en realidad no estoy viendo, estoy escuchando. Entonces, bájale la pantalla, voltea tu pantalla, porque si no te va a jalar atención de todas maneras y eso sí produce interferencia. ¿Cuál es el tercer requisito para que la atención dividida sea exitosa? Que las tareas que estoy realizando o las actividades que estoy realizando sean actividades de exigencia media, de complejidad media, que no sean actividades muy complejas. ¿Qué podría ser entonces? Bueno, estoy separando botones por color y estoy conversando con alguien, ¿no? No es algo que requiera muchísimo de mi atención, ¿no? Pero de repente resolver un ejercicio de álgebra muy complejo y resolver los problemas que tienes con tu pareja al mismo tiempo, pero yo te dije, pero otra vez, no, nada, no te van a salir las dos cosas bien, ninguna de las dos de repente. ¿Por qué? Porque ambas te exigen toda tu concentración. Entonces, la atención dividida funciona cuando las actividades son de poca complejidad o de complejidad media. La atención dividida funciona cuando afecta modalidades sensoriales diferentes. Y la atención dividida funciona cuando, además, una de las tareas se convirtió en una actividad automática. ¿Por qué? Porque ya no estás pensando. Pero si alguien recién está aprendiendo a manejar auto y el copiloto le está conversando, es probable que terminen discutiendo o que lo mande callar, ¿no? Cállate, por favor, me distraes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todavía no es una actividad automática, recién está aprendiendo. Entonces, y es una actividad compleja. Y el requisito era que las actividades sean de complejidad media, no de alta exigencia. Si es de alta exigencia, requiere toda su atención. Tercer lugar, según el interés del sujeto, tenemos la atención sostenida. Y aquí tienen que tener mucho cuidado porque muchos errores se presentan al identificar atención sostenida y suele confundirse con las otras. ¿Cómo van a identificar ustedes? La atención sostenida es la que se requiere para realizar una actividad, ¿ya? Entonces, la atención que yo requiero para realizar una actividad
esa concentración, eso se llama atención sostenida. La persona más hiperkinética que conozca, el sobrinito que llega a tu casa, empuja la puerta, se sube a la mesa, agarra el jarrón, se lo tira al perro. Así, la persona más inquieta, más movida, hiperkinética que conozca, tiene atención sostenida. ¿Por qué? Porque la atención sostenida es la atención que requieres para poder realizar una actividad. Atención que requieres para realizar una actividad, ¿ya? Entonces, ya pues, la necesitas, ¿no? Necesitas ese tipo de atención. Por ejemplo, ya hablábamos de este niñito que es hiperactivo. ¿Cómo se ve ahí su atención sostenida? Para patear la puerta, necesita ubicar la puerta y dirigir su pie hacia él. Para patear requiere de atención sostenida. Para poder, de repente, subirse a la mesa, requiere de atención sostenida. Si no, estaría dando saltos en el aire y no llegaría a subirse a la mesa. Para agarrar el jarrón necesita de atención sostenida. ¿Por qué? Porque para realizar esa actividad, para poder cogerlo, ¿no? Requiere dirigir su movimiento. Para realizar esa acción de agarrar el jarrón, necesita atención sostenida. Para tirárselo al perro y que le dé al perro, necesita atención sostenida. Obviamente, en este ejemplo, la atención sostenida es mínima, porque la actividad es breve y es básica, pero hay otras actividades cuyo rango o el intervalo de tiempo necesario para realizarla es mucho más amplio. Pensemos en un cirujano que está operando 2 horas, 6 horas, 8 horas. Su atención tiene que estar permanente en la actividad. Hablamos allí de atención sostenida y es una atención sostenida mucho más larga. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al interés que tenga o que requiere el sujeto, hablamos de atención selectiva, atención dividida y atención sostenida. Pero hay... Sí, solo quería aclarar la duda de que parece de que la atención sostenida tiene cierto parecido con la selectiva, ¿no? ¿O qué diferencia hay? Claro, ese es el error que generalmente suelen cometer. La atención sostenida es la atención necesaria para realizar una actividad, ¿ya? O sea, es la atención que te mantiene en la actividad. En cambio, la atención selectiva es la atención que está dirigida a una parte del estímulo o a un estímulo sobre otros, como figura fondo, así igualito. En cambio, en la sostenida no. En la sostenida tú puedes realizar varias actividades, varias acciones de repente, pero estás realizando solo una actividad. Operar, por ejemplo. Estás operando, pero estás operando, agarras el escalpelo, agarras de repente el bisturí, de pronto estás suturando, pero estás realizando esa actividad que se llama cirugía. En la atención selectiva no, yo escojo un estímulo entre otros de la misma modalidad sensorial para pegarme a él. No sé si te aclaré o no. Bueno, porque si dice varios estímulos en atención sostenida, suena a algo como atención dividida, así varios conjuntos de acciones que hace. Pero hay una actividad que bisagra todo. Por ejemplo, en la imagen que les han puesto, la chica está realizando su tarea. Está escribiendo, de repente está sumando, está restando, pero está pegada a una actividad, desde que empieza hasta que termina. La atención selectiva en ese caso sería, atiende los números, nada más. Atiende la voz de tu profesora, no escuches nada más.
ahí sí. Digamos que la atención selectiva como que es más, más simple o tiene menos variaciones. En la atención sostenida tú te pegas a la actividad, desde que empiezo hasta que termino. Puede ser cortita, como cuando me subo a la mesa, o cuando subo escaleras, o cuando agarro algo, es atención sostenida, porque es la atención que me permite realizar una actividad. O puede ser cuando pinto un jarrón, atención sostenida. En cambio, la atención selectiva es la que yo dirijo para poder concentrarme en algo. Figura fondo. Agárrate ahí de figura fondo. Si esto lo puedo poner como figura fondo, está bien. Es selectiva. Bueno, porque encontré ya una definición que decía que sostenida básicamente atender un estímulo durante un largo tiempo, mientras que la selectiva atenderlo de manera concreta, así ignorando por completo los demás distractores. Claro, te pegas a a una parte del estímulo, por ejemplo, de todos los estímulos sonoros que puedan existir, estás escuchando mi voz solamente. Y lo que pueda estar rumoreando a alguien o el sonido del lapicero que pueda tener, ya no le haces caso. En cambio, atención sostenida sería desde que empieza la clase hasta que termina. Entiendo, ya dependerá de cuando me den el texto ahí para interpretarlo bien. Ya, los ejemplos, ¿no? Ayudarían, creo que, a discernir mejor. Ahora que vemos la práctica. Otro criterio de clasificación es por la voluntad de la persona. Entonces, de acuerdo a la voluntad de la persona, qué tan voluntaria sea tu atención, tú puedes encontrar justamente atención voluntaria o involuntaria. En el caso de la atención voluntaria, es una atención consciente y dirigida. Entonces, yo estoy de repente buscando, qué sé yo, naranjas, entonces estoy fijándome primero dónde están y después estoy revisándolas y estoy atendiendo que estén en buen estado para poder seleccionarlas y ponerlas en la canasta. Es atención voluntaria. Yo dirijo la atención, yo tengo el control sobre mi proceso atencional. En la atención involuntaria no sucede eso. En la atención involuntaria, tu atención es requerida por el estímulo. O sea, el estímulo es el que llama tu atención. En la atención involuntaria, el estímulo llama tu atención. Por ejemplo, la imagen que tienen allí arriba, ¿no? La chica puede estar caminando y de pronto, ¡pum!, un choque. Inmediatamente voltea. ¡Ay, qué chismosa! No, curiosa. Nada. O sea, es involuntaria. La atención involuntaria es el estímulo jaló tu atención y eso se evalúa a nivel, o sea, se evalúa como un reflejo, una reacción. Entonces tú reaccionas automáticamente. La atención involuntaria, acuérdense, está regido por el sistema reticular. El sistema reticular dentro del tronco encefálico es la responsable de la atención involuntaria. Un golpe, inmediatamente volteas, ¿no es cierto? Como algo reactivo, porque tu sistema reticular activó tu estado de alerta. Entonces, en la atención involuntaria es el estímulo el que llama la atención, como su nombre lo indica, involuntariamente del individuo. ¿Ya? Llama la atención del individuo. Este principio de atención involuntaria es el que utilizan, por ejemplo, los medios publicitarios. La publicidad busca jalar tu atención involuntaria, porque nadie va a buscar necesariamente en los avisos, ¿no? Para ver qué cosas están promocionando. Son los avisos los que quieren jalar tu atención. Tú puedes estar sentado en el bus, yendo a tu casa, tranquilo, medio dormitando inclusive, y de pronto algo llama tu atención, una lucecita que se mueve, volteas y dices, qué bonito
su propaganda de Coca-Cola navideña, ¿no? Claro, eso llamó tu atención, eso jaló tu atención. Y con eso juega la publicidad. Los paneles, por ejemplo, que están en los paraderos. Hay unos paneles ahí luminosos. Esos los cambian cada 15 días o cada 3 semanas, bueno, ya. Tienen que cambiarlo, porque si no los cambian, tú te adaptas al estímulo y ya no te llama la atención. Ya no cumple su función. Pero si tú vuelves a ir al paradero la próxima semana y tú ves otro cartel, obviamente va a llamar tu atención. ¿Por qué? Por el diseño, por lo novedoso, ¿no? Por el tamaño. Por eso la publicidad juega mucho con el tamaño de las letras, el tamaño de la imagen, porque lo que quiere es llamar tu atención. Y eso es algo, como el nombre lo indica, aunque sea redundante, involuntario, que es activado por el sistema reticular, ¿no? Entonces, tenemos atención voluntaria, atención involuntaria. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la voluntad, conciencia, requerimiento de la persona. Veamos ahora lo que es la memoria. Cuando hablamos de memoria, hablamos de un proceso cognitivo que cumple con 3 pasos, cumple con 3 acciones: registrar, almacenar y recuperar información. Registro, almaceno y recupero información. Las 3 actividades son necesarias. Primero, registrar la información, incorporarla, luego almacenarla, guardarla. La guardo y la puedo, con la posibilidad de recuperarla cuando la necesite. Registro, almaceno y recupero cuando lo necesite. ¿Ya? Esas 3 actividades tienen que estar presentes. Entonces, por eso es que existe esta expresión de metáfora computacional, porque eso es análogo a lo que sucede en la actividad de un aparato computador. En un aparato computador tú registras la información cuando digitas y metes la información, almacenas cuando lo guardas, sea en una carpeta de tu escritorio, sea en la nube, pero lo guardas, y lo recuperas cuando lo extraes de la nube o lo extraes del archivo que está en tu escritorio, ¿no? Entonces, por eso se dice que hay una analogía, hay una metáfora computacional con la memoria, de la memoria. Ojo, tienen que existir los 3 procesos, si no, no hablamos de memoria. Si solamente almaceno, almaceno, almaceno y después no puedo recuperarlo, no puedo hablar de memoria, de memorización. A partir de ello, se crea este enfoque, conocido con el nombre de enfoque modélico de la memoria. Fue creado por Atkinson y Shiffrin. Atkinson y Shiffrin lo que dicen es de que la memoria funciona como un sistema de multialmacén. O sea, es un almacén que tiene varias variantes, ¿no? Valga la redundancia. O sea, es un almacén que tiene depósitos o guarderías de diferente calibre, de diferente tiempo. Entonces, al ingresar la información, pasa por estos 3 almacenes. El primer almacén es un almacén donde la información se queda por un tiempo sumamente breve, y se conoce con el nombre de registro sensorial. ¿A qué se refiere el registro sensorial? A la retención del estímulo por un tiempo más de su duración real. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, estoy mirando, lo que entra a mi ojo es diferentes ondas luminosas, ¿no es cierto? Entonces, esa imagen que penetra en mi ojo se va a registrar en la retina, ¿no es cierto? En la retina de mi ojo, donde se produce la sensación,
se va a retener la imagen que ingresó, se retiene allí por un tiempo más del que dura. De repente es una imagen de algo que está pasando, pero al pasar delante de mi ojo, yo la retuve. O sea, es como que la detuve acá, la retuve por un tiempo más del que duraba, porque la imagen ya pasó, pero yo todavía la tengo acá, la tengo ahí, ¿ya? Todita, completa, tal y como es, todita la información la tengo acá. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo más del que dura. El tiempo es muy breve, tan breve como décimas de segundo hasta varios segundos. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del órgano sensorial, dependiendo de dónde se retuvo y qué tipo de estímulo. Entonces yo decía, si es un estímulo visual, se va a retener en la retina de mi ojo. Si es un estímulo sonoro, se va a retener en mi oído interno. Si es un estímulo áptico, o sea, algo que me presionó o me provocó dolor, se va a retener en las células epiteliales, en los terminales nerviosos. Si es un estímulo olfativo, se va a retener en los cilios, ¿cierto? De las fosas nasales, y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cuál sea el órgano afectado, va a tener diferente duración, pero todas las duraciones son sumamente breves y bordean el segundo, o sea, están alrededor, un poco más, un poco menos, pero del segundo. Estamos hablando de segundos, no estamos hablando de minutos ni de horas, no, de segundos. A ese almacén se le llama registro sensorial. ¿Qué pasa con el estímulo después de ese tiempo? El estímulo que estaba acá retenido, ¿qué pasa con el estímulo? Pasa de que viene otro estímulo e ingresa y lo desvanece. Luego viene otro estímulo y hace exactamente lo mismo. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hablamos a este nivel, en este almacén primero, hablamos más de desvanecimiento del estímulo antes que olvido. O sea, no es que se olvidó, el estímulo se desvaneció. ¿Ya? Pero puede ser que no se desvaneció. Ahí estaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, hay un proceso llamado proceso de control, que en el caso del registro sensorial es la atención, que va a extraer lo que se considera importante para el sujeto y lo va a pasar al siguiente almacén. El siguiente almacén es el llamado el almacén de corto plazo. Este almacén de corto plazo, como el nombre ya lo indica y les habrá hecho inferir, es un almacén que tiene una duración limitada. O sea, no vas a almacenar ahí la información para toda tu vida, no. Por un tiempo nada más, por un tiempo corto. Por eso se llama almacén de corto plazo. Bueno, ahí lo almacenas por un tiempo. Intervienen también los procesos de control que pueden ayudar a que la información se mantenga en ese almacén. ¿Cuándo se almacenaría o cuándo permanecería la información ahí, en ese almacén de corto plazo? Bueno, se va a mantener ahí mientras el sujeto esté trabajando con esa información, mientras la esté usando. Es como si, vamos a suponer de que yo tengo tarjetas con palabras y mientras las esté ordenando, de repente las ordeno en orden alfabético, las ordeno por el color de la tarjeta, o de repente las empiezo a leer, o de repente las clasifico según su significado. Mientras yo esté trabajando con esas tarjetas, toda esa información de las tarjetas va a estar acá. La voy a tener ahí, en mi almacén de corto plazo. Pero en cuanto yo deje de usar las tarjetas, ya, terminé, y me voy a hacer otra cosa, voy a requerir, en esa otra actividad que voy a realizar, voy a requerir también guardar información. Entonces, ¿qué va a pasar con mi almacén? Se va a vaciar. Está lleno, pues, está lleno, pero y ahora tengo que cocinar, entonces tengo que tener
acá guardado en mi memoria qué cosa es lo que estoy haciendo, qué no, cómo voy a preparar tal plato, tal otro. Entonces necesito acá, necesito información, pero está ocupado la vasija. Bueno, desocúpala. Se perdió la información y ahora ingreso la otra información que requiero. Por eso es un almacén de corto plazo. Tiene un límite de tiempo. Ahí, bueno, él decía que el proceso de control es el repaso. El repaso, repasar significa volver a pasar, significa estar trabajando con el material, pasándolo. Y puede ser que se utilice una estrategia que permita que esta información que está en el almacén a corto plazo pueda extraerse y pasarse al tercer almacén. Y el tercer almacén es el almacén de largo plazo. El almacén de largo plazo, teóricamente, es para siempre. Ahí puedes guardar tu información como si fuera un archivo general para toda tu vida. Es más, tiene la capacidad de que una vez que esté ahí la información guardada, tú puedes ir y sacarla para usarla de nuevo. O sea, tiene capacidad de recuperación, ¿ya? Por eso la doble flecha de esta raya, ¿no? Esta raya de color melón tiene una doble flecha. ¿Por qué? Porque del almacén a corto plazo pasa al almacén de largo plazo, pero cuando tú recuperas información, cuando recuerdas, sacas la información de la memoria de largo plazo y la colocas acá, en este almacén de corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando tú extraes información, la extraes porque la necesitas para hacer algo, para trabajar, para diseñar, para conversar, para lo que sea. ¿Y con qué conversas? ¿Con qué diseñas? ¿Con qué trabajas? Con tu memoria de corto plazo, porque es tu memoria de trabajo. Entonces, cuando recuperas, la pones ahí en el almacén de corto plazo para poder usarla. Y una vez que termines, la vuelves a guardar. ¿Ya? Entonces, en el enfoque modélico de la memoria de Atkinson y Shiffrin, existen estos tres almacenes como parte y que explican también como parte de la memoria y como una explicación de la memoria. A partir de eso se crea este enfoque denominado enfoque modélico de la memoria. Perdón. Este gráfico que nos habla de los tipos de memoria. O sea, a partir del enfoque modélico de la memoria, podemos derivar que existen tres tipos de memoria. La memoria sensorial, que correspondería al registro, la memoria de corto plazo, que es lo que se guarda en el almacén de corto plazo, y la memoria de largo plazo, que es lo que se guarda en el almacén de largo plazo. O sea, esos tres entran acá, en registro sensorial, almacén a corto plazo y almacén a largo plazo. ¿Qué es la memoria sensorial? Vamos a revisar. La memoria sensorial, entonces, si es el almacén en el órgano sensorial de la información que es retenida, la memoria sensorial es el registro de la información tal como llega a los receptores. Yo retengo la información sin modificarla. Tal como llega, la retengo ahí, un poquito más, en el órgano sensorial. Entonces yo podría empezar a pensar que, entonces, si es el almacén o la memoria que tiene cada órgano sensorial, o el órgano sensorial, quiere decir que existen tantos tipos de memoria sensorial como modalidades sensoriales. Sí, existen tantos tipos de memoria sensorial como modalidades sensoriales. Entonces, hay una memoria sensorial para la vista, una memoria sensorial para la olfacción, una memoria sensorial para la audición, una memoria sensorial áptica que tiene que ver con presión, dolor, temperatura, una memoria sensorial laberíntica,
una memoria sensorial senestésica y una memoria sensorial, algo me estoy olvidando, gustativa también, ¿ya? Entonces, la memoria sensorial de la vista y del oído tienen nombres diferentes, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de la vista, memoria sensorial icónica. ¿Por qué? Porque lo que se almacenan son iconos. Entonces, memoria sensorial icónica. La del oído, memoria sensorial ecoica. El resto conserva el nombre de la modalidad sensorial. Memoria sensorial áptica, memoria sensorial olfativa, memoria sensorial gustativa, memoria sensorial laberíntica, memoria sensorial sinestésica, memoria sensorial senestésica. La memoria sensorial es el registro de la información, es la retención del estímulo por un tiempo más del que dura. ¿Cómo es el estímulo que se retiene? Es el estímulo original. O sea, aquí no hay interpretación, solamente se retiene el estímulo, se queda ahí un rato, nada más, ¿ya? Icónica si es de la vista, ecoica si es del oído, áptica, olfativa, gustativa y todo el resto de nombres de las modalidades sensoriales. Algo importante de señalar aquí es que la memoria sensorial más breve, la más breve es la icónica, o sea, la de la vista. La memoria sensorial icónica, o sea, la retención del estímulo en la retina del ojo, tiene una duración aproximada de 5 décimas de segundo, 0,5, 5 décimas de segundo. Menos de un segundo, sí, menos de un segundo, la mitad de un segundo. Esa es la más breve que existe. Quiere decir, durante 5 décimas de segundo se queda ahí y después entra otro estímulo 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 y así sucesivamente. Aunque hay algunos que se pueden llegar a recordar bastante bien, ¿no? Ya ahí depende de los procesos de control. Pero mientras sea memoria sensorial, es la retención breve, que te permite, por ejemplo, que te permite, estás caminando, a veces estamos caminando y estamos viendo y no viendo. Tú estás caminando así y de pronto como que lo que ya habías visto, ya pasaste esa parte, pero se ha quedado acá grabado. Entonces tú dices, ¿qué cosa? Y regresas, ¿no? Ah, no es mi hermana, me parecía que era clarito, he visto a mi hermana. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se quedó eso ahí? Se quedó en tu memoria sensorial. O sea, se quedó acá el estímulo. Y tu atención analizó, interpretó como hermana de repente, y tú regresaste y dijiste que, no es mi hermana, ¿no? En ese caso, pero ya intervinieron ahí los procesos de control. O en el oído, la memoria sensorial ecoica, por ejemplo, tiene una duración mayor, 2 segundos más o menos. Y eso es bueno para nosotros, ¿no? Porque durante 2 segundos se queda ahí la palabra. Cuando entra la siguiente palabra, todavía está la primera y se engancha. Y entra la otra palabra y se engancha. Eso te permite entender una oración. Si fuera tan breve como la memoria sensorial icónica, entra una palabra y cuando entra la segunda ya no está la primera y entonces incoherencia, no puedes entender nada. Pero como está la palabra, entra la segunda, se engancha y así se va armando una cadena de palabras, tú puedes entender una oración, puedes entender un texto, puedes entender lo que te está diciendo el interlocutor, ¿ya? Entonces, la memoria sensorial es bien importante. ¿Cuál es el proceso de control ahí? No los han puesto juntos, pero creo que podemos, no es ese. El proceso de control ahí es la atención. No lo han puesto junto, ¿verdad? Qué raro. Es acá. El proceso de control es la atención. Quiere decir, la atención en este caso va a ser la que permita capturar
o retener más estímulos o menos estímulos. Si eres una persona que no está concentrada, digamos, vas a retener menos estímulos. Pero si eres una persona que está más atenta, vas a retener más estímulos pegaditos para ser atendidos, para ser analizados. El otro tipo de memoria que se deriva del esquema de Atkinson, del multialmacén, es la memoria que también se llama memoria de corto plazo, igual que el almacén. Almacén de corto plazo, memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo recibe varios nombres que seguramente ustedes han escuchado. Memoria operativa, memoria de trabajo, memoria inmediata, memoria reciente. Todas esas son las memorias de corto plazo. Como el nombre ya lo indica, tiene un tiempo de duración. O sea, no es, ahí no guardas información para siempre, no, por un corto plazo. James dice que su capacidad es de 7 más menos 2 estímulos. ¿Qué significa eso? 7 más 2, 9, 7 menos 2, 5. De 5 a 9 unidades de información es lo normal, lo esperado. De 5 a 9 unidades de información. ¿Y qué es una unidad de información? Una unidad de información es algo, un estímulo que tiene sentido para ti. ¿Ya? Es un estímulo que tiene sentido para ti. Por ejemplo, ya, a ver, un estímulo que tiene sentido para ti. Puede ser números, sí. Entonces yo te digo, a ver, te voy a decir unos números, tú me los repites. 5, 9, 8, 3, 6, 4, y así te voy diciendo, ¿no? Entonces, ¿tienen sentido? Sí, porque tú sabes lo que significa cada uno de esos números. Podrían ser palabras también, te puedo decir puerta, flores, manzana, niña, teléfono, taza, etcétera. ¿No es cierto? ¿Tienen sentido para ti? Sí, y los vas a recordar en la medida en que tú los estás repasando, los estás hilvanando, si se trata, por ejemplo, de que sabes que tienes que recordarlos, ¿no es cierto? Eso es, o sea, puede ser una oración o una expresión o una frase corta, podría ser. Cuando tú, por ejemplo, aprendes o utilizas esas estrategias para ampliar la memoria, y matricúlate en el instituto, el Memorión, para que aprendas a memorizar más cantidad de cosas, lo que hacen es aplicar estrategias para reducir grandes cantidades de información a ese intervalo. 7 más menos 2 estímulos. Entonces tú tienes varias palabras y las juntas, las encadenas para formar una expresión, para que en vez de ser 12 palabras, las conviertas de repente en 5 oraciones. Pero cada oración tiene sentido. Entonces cada oración se convierte en una unidad de información. 5 unidades de información sí está dentro de lo normal, me lo voy a aprender. Que es diferente a querer aprenderme 12 palabras sueltas. Entonces, eso es lo que generalmente se hace. ¿Qué es importante aquí? Que la información sea información que tiene sentido. Cuando se dice ahí que la memoria de corto plazo trabaja con información categorial, se refiere a información clasificada, se refiere a información que tiene sentido para ti, que tiene sentido, que la puedes incluir en una categoría, por eso se llama categorial. Ahora, ya está, lo tengo acá y lo estoy repasando, estoy recordando mis 7 palabras que me han dicho y ya está, pero se acabó la clase de incremento de memoria o se acabó el juego. Ya, si mañana me lo preguntan, me acordaré. Probablemente no te acuerdes de todas. ¿Por qué? Porque el tiempo de almacenamiento es también limitado. O sea, la memoria de corto plazo es limitada en capacidad y también limitada en tiempo. Quiere decir que si no repasas o no usas esa información, va a llegar un momento en que la vas a perder. A ver, aprendí las palabras, jugué, estaba bonito todo.
mañana me encuentro con alguien y me pregunta, ¿y qué palabras eran las que te dijeron? Ay, de repente me acuerdo una, dos, tres, pero no me acuerdo todas. O no me acuerdo el orden en que estaban. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo que no utilizaste esas palabras, no las usaste. Y entonces se perdió la información. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta en qué memoria estoy metiendo la información que estoy estudiando. ¿Ya? Ya. Vamos a revisar la otra y luego regresamos. ¿Cuál es el proceso de control aquí? Bueno, el proceso de control acá en la memoria de corto plazo es la repetición o repaso. ¿A qué se refiere la repetición? Mientras yo esté usando o repitiendo la información, va a estar acá, en mi memoria a corto plazo. En cuanto lo dejo de usar, lo voy a perder, pasado un tiempo u otro. ¿Ya? En cuanto lo esté repitiendo o lo esté repasando. ¿Qué quiere decir repasar? Seguir tocándolo. Otra vez pasar. Seguir pasándolo. Seguir usándolo, si quieres, si se trata de información. Vamos a ver qué es la memoria de largo plazo. Se almacenaría en el almacén de largo plazo. La memoria de largo plazo también es conocida como memoria permanente o memoria remota, porque teóricamente se almacena allí la información para toda la vida, para siempre. Por eso están guardados los recuerdos de los tiempos más antiguos. Por eso se le llama también memoria remota. Su capacidad es ilimitada. ¿Qué recuerdos va a almacenar? Recuerdos de cosas que tienen significado para ti, de cosas que son significativas, que tienen un sentido para ti. No va a almacenar cosas sin sentidos. Va a almacenar eventos, hechos, situaciones que tienen sentido para ti. ¿Ya? Bien, entonces ahí voy almacenando durante toda mi vida, voy guardando, 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 guardando. Sí, ahí vas guardando. Ya. Entonces alguien podría imaginarse de repente de que, ya que ahí y se mezclará todo, ¿no? Será como un baúl donde yo voy guardando, guardando información. No, en realidad la memoria de largo plazo es tan ordenada que tú lo puedes asemejar a lo que es una biblioteca, por ejemplo. Entonces tú puedes decir, es como si fuera una biblioteca. ¿Qué encuentro yo en la biblioteca? Encuentro muchos libros ordenados, clasificados. Entonces, esta memoria de largo plazo no es un baúl donde yo voy a ir echando todo, sino es como una biblioteca, donde yo tengo salas y en cada sala tengo repisas, ¿no es cierto? O anaqueles donde voy guardando los libros, los voy ordenando. Esto es igualito. Tengo dos salas, la sala de la información o de la memoria explícita y la sala de la información o memoria implícita. ¿Qué significan estos nombres? Memoria explícita se refiere a aquel tipo de información de la cual yo puedo hablar. Significa que todo lo que está guardado en esta sala es de mi familiaridad. Yo puedo hablar de eso, puedo contárselo a alguien, puedo compartirlo, porque yo conozco todo lo que está ahí. En esta sala de la memoria explícita, también llamada declarativa, yo encuentro dos anaqueles. Un anaquel que se llama memoria semántica. En este anaquel de la memoria semántica, yo voy a encontrar la información que está relacionada con mis conocimientos. ¿Ya? Quiere decir, ahí tengo guardados todos mis conocimientos, todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, todo lo que yo podría encontrar en una biblioteca, perdón, en una enciclopedia.
Pero en este caso se trata de mi enciclopedia personal. Todo lo que he aprendido, las fórmulas, el área del rectángulo, el área de un paralelogramo, las cruzadas, todo lo que podría encontrar en una enciclopedia está ahí. Está ahí, en mi memoria semántica. Acuérdense, semántica viene de sema, conocimiento. ¿Ya? Todos mis conocimientos, memoria semántica. ¿Yo puedo hablar de eso? Claro, pues. Yo te voy a explicar. Ven, miren, las cruzadas se produjeron por esto, por lo otro, etcétera, etcétera. Yo puedo hablar de los conocimientos que tengo. Puedo explicárselo a otro, puedo compartirlo. Ya entendí que es memoria semántica. El otro anaquel se llama memoria episódica. En este anaquel de la memoria episódica, yo tengo guardada toda la información que está relacionada con mis vivencias, o sea, con todas mis anécdotas, con todos los episodios que he vivido, todo lo que yo he vivido está allí, en mi memoria episódica. Entonces, ahí está todo lo que yo he vivido y yo puedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido, pues. Todo lo que yo podría encontrar de repente, lo que podría encontrar en un diario, querido diario. Hoy fui al cine por primera vez con mis amigos y sin mi mamá. Ya está. Todas las vivencias que yo he tenido están ahí, que podrían estar anotadas en un diario, están allí en este anaquel que se llama memoria episódica. ¿Por qué creen que se divide así? ¿Por qué? Por molestarlos, por darle nombres diferentes. Episódica viene de episodio, episodios de tu vida. ¿Por qué hay una separación entre la memoria semántica y la memoria episódica? Si ambas tienen información explícita, o sea, si ambas tienen recuerdos de los cuales yo puedo hablar. ¿Por qué se dividirá memoria semántica y memoria episódica? A ver. Yo acá habían escrito, yo no vi. Ya, está bien. A ver, ¿por qué se dividirá la memoria semántica de la memoria episódica? ¿Para molestarlos? ¿Por qué? A ver, escriban o activen su audio como gusten. Lo de la ¿Por qué? semántica y episódica. Sí, ¿por qué hay esa división? ¿Por qué no solamente memoria explícita? Nada más. ¿Por qué se ha dividido la explícita en semántica y episódica? De que uno ya es de conocimiento, pero el otro ya es a través de otras como acciones, algo así. Vivencias propias. Vivencias, o sea, por cuenta propia. Vivencias propias, sí. Episodios de tu vida. Pero hay otro motivo más. ¿Por qué? A ver, ¿por Anécdota, qué ¿no? creen? Hay otro motivo más. La semántica se va aprendiendo, adquieres conocimientos, ya la episódica también la vas armando a lo largo de tu vida, con tus vivencias, tus experiencias que vas teniendo. Pero ¿saben por qué se divide? Porque ambas se procesan en lugares diferentes. ¿Ya? A ver, por ejemplo, cuando yo recuerdo una fórmula o recuerdo algo de, qué sé yo, la geografía peruana, los pongos, los ríos, ¿no? Yo recuerdo en palabras o en figuras. Ah, a través de figuras. ¿Seguro? Las fórmulas, todo eso lo recuerdas en figuras, En todo lo que has episódica, aprendido. de forma episódica lo recuerdo. En palabras yo lo recuerdo en semántica. Como que lo recuerdas en forma episódica. Me estás mezclando ahí las dos memorias, ¿ah? La memoria episódica es una, la memoria semántica es otra. La memoria semántica es la memoria de tus conocimientos. Lo A través de recuerdas con palabras. palabras. Cuando tú explicas un conocimiento adquirido, usas tus palabras para explicar. En cambio, cuando tú recuerdas un hecho vivido,
tú recuerdas en imágenes, ¿no es cierto? Recuerdas en imágenes, mi fiesta de promoción, la primera vez que salí con mis amigos, aparecen ahí imágenes. Entonces, la memoria semántica, la memoria episódica, trabajan con elementos diferentes. La memoria semántica trabaja con palabras o números y la memoria episódica trabaja con imágenes. Funciona con imágenes. ¿Hemisferio cerebral derecho o izquierdo? Para la memoria semántica. Izquierdo. Izquierdo, bien dicho. Para la memoria episódica. Derecho. Derecho. Bien dicho. Eso es. Entonces, la memoria semántica se procesa en el hemisferio cerebral izquierdo, la memoria episódica en el hemisferio cerebral derecho. Ahora, cuando yo recuerdo algo que aprendí, la psicología estudia tal cosa, por ejemplo, ¿no? O la Segunda Guerra Mundial, intervinieron tales y tales países, estoy pensando con palabras. El pensamiento, como todas las actividades llamadas superiores, ¿en qué área o zona del cerebro se produce? Ya dijimos hemisferio cerebral izquierdo, pero dentro del hemisferio cerebral izquierdo, ¿en qué parte? En la corteza prefrontal. Bien dicho, bien, corteza prefrontal. Y cuando yo recuerdo un episodio de mi vida, también estoy pensando con imágenes. ¿En qué parte de mi hemisferio cerebral derecho se realizaría esa acción? También estoy pensando, con imágenes, pero estoy pensando. En el lóbulo occipital. No, en el área prefrontal derecha. Porque estoy pensando, es un pensamiento. Es pensamiento Claro. con imagen. Claro, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la memoria semántica tiene su sede en el área prefrontal del hemisferio cerebral izquierdo y la memoria episódica tiene su sede, por llamarlo de alguna manera, en el área prefrontal del hemisferio cerebral derecho, ¿no es cierto? Quiere decir que si por mala suerte en mi vida me lesiono el área prefrontal del hemisferio cerebral derecho, voy a perder recuerdos de qué. ¿Episodios de mi vida o conocimientos? Ah, bien. Ya, a ver, si yo me lesiono área prefrontal del hemisferio cerebral derecho, voy a perder recuerdos de qué. Vivencias, episodios de mi vida, conocimientos. Memoria episódica. Bien, se va a ver afectada mi memoria episódica. Lo más probable es que yo pierda el recuerdo de algunos o de todos, dependiendo del tamaño de la lesión, de episodios de mi vida. Pero si lo que me lesiono es el área prefrontal del hemisferio cerebral izquierdo, ¿en qué se va a ver afectada mi memoria? Conocimientos, exacto. Bien, Rodrigo, se va a ver afectado mis conocimientos. ¿Se dan cuenta? Entonces, generalmente sucede así, por la carencia es que uno saca la conclusión. Cuando alguien se daña algo, ¿qué cosa es lo que pasa? Bien, terminamos con la memoria explícita. Ya sé a qué se refiere la memoria explícita y por qué está dividida así. Pero había otra sala en esta biblioteca llamada memoria de largo plazo, que era la sala de la memoria implícita. En esta sala de la memoria implícita también hay dos anaqueles. Una en la cual
que se llama memoria procedimental y otra que se llama memoria emocional. ¿Por qué se le llama memoria implícita? Porque yo no tengo acceso detallado a esos conocimientos, a esa información que está ahí guardada. No tengo acceso. Sin embargo, yo asumo, es implícito para mí que debe existir un recuerdo, esa información debe estar guardada en algún sitio, pero yo no tengo acceso a eso. Yo no tengo acceso a eso. Veamos, por ejemplo, supongamos que fulanito, X persona, sabe manejar muy bien la bicicleta. Ya años que practica la bicicleta, entonces simplemente se monta en ella, avanza, hace piruetas y todo lo demás. Ya está. Aparece alguien que no sabe manejar bicicleta, pero que es sumamente organizado, ¿ya? Vamos a suponer que es casi robótico ya. Y le dice, observo que tú manejas muy bien la bicicleta. ¿Me puedes decir qué músculos debo tensar? ¿Cuáles debo relajar? ¿En qué ángulo debo poner mi espalda? ¿Con qué intensidad debo presionar el pedal? ¿Después de cuánto tiempo debo presionar el otro pedal? ¿Con qué velocidad? ¿A qué velocidad? ¿Qué tipo de hormonas produjo? ¿Tú puedes darle información de todo eso? ¿Podrías darle toda esa información? No. No, probablemente no. ¿Sabes qué? Pon tu espalda así hasta que sientas tal cosa. No, pero dime, o sea, no es cuestión de sentir, dime, ¿qué hormonas produzco? ¿Qué músculos voy a tensar? ¿Qué músculos voy a relajar? ¿En qué ángulo pongo mi espalda? ¿Con qué intensidad presiono el pedal? ¿Cuál presión? Oye, obsérvame y hazlo, ¿no? Pero, ¿por qué no me quieres compartir esa información? Porque no lo sé. Pero ¿cómo no lo vas a saber si tú lo haces? Entonces, es implícito que en alguna parte de tu organismo tiene que estar guardada toda esa información. Toda la información tiene que estar guardada en algún sitio, porque si no, no lo podrías hacer. Pero tú no tienes acceso consciente a esa información. Por eso se llama memoria implícita. Y en este ejemplo nos estamos refiriendo a la memoria procedimental. La memoria procedimental es la memoria de los procedimientos, o sea, de la secuencia de acciones que tú llevas a cabo para realizar una actividad. Cada vez que realizas una actividad que es automática para ti, tú realizas una secuencia de acciones. Primero esto, después lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, de esta manera, así, asá, etc. Ya. Pero es información que no la tienes a la mano, tú no tienes acceso a esa información. Y si te lo aprendes, vendría a ser un conocimiento. Pero no tienes acceso a lo que estás haciendo, exactamente lo que está pasando en tu organismo en este instante que estás haciendo una cosa u otra. Pero en alguna parte de tu organismo tiene que estar guardado eso. ¿No es cierto? Tiene que estar guardado en alguna parte. A eso le llamamos memoria procedimental. ¿Y en qué parte del organismo estaría? ¿En qué parte ya? Más fácil, más precisado. ¿En qué parte del sistema nervioso estaría guardada esa información? ¿En qué parte? Toda esa secuencia de acciones para realizar una actividad. A ver, ¿en qué parte? ¿En qué parte suponen ustedes o recuerdan o infieren que debe estar guardada esa secuencia de acciones para realizar una actividad? ¿En el cerebelo? Bien, bien dicho, bien dicho. En el cerebelo. Así es.
el cerebelo es el responsable de la memoria procedimental. Allí se guarda. Quiere decir, si lastimosamente alguien se lesionara el cerebelo, lo cual es bastante difícil, pero no imposible, entonces perdería todas estas actividades automáticas que realiza. Tendría que reaprender todo. Y si el cerebelo está dañado, ¿lo va a poder aprender? Sí, podría aprenderlo con dificultad, con demora, con el área motora de tu lóbulo frontal, ¿no es cierto? Podría aprenderlo ahí, felizmente, podría aprenderlo y guardarlo ahí, pero va a tener que reaprender, otra vez aprender a caminar, otra vez aprender a manejar la bicicleta, otra vez aprender a silbar, otra vez aprender de repente, a correr, otra vez aprender a bajar la bicicleta. ¿Por qué? A bajar las escaleras, perdón. ¿Por qué? Porque donde estaba guardado se dañó. ¿Ya? Entonces a eso llamamos memoria procedimental. Algo similar ocurre con la memoria emocional. El otro anaquel dice memoria emocional. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a todos los cambios que se producen en tu organismo, todos los cambios que se producen en tu organismo cuando tú experimentas una emoción. Cuando tú experimentas una emoción, estás alegre. Se producen una serie de cambios en tu organismo, en tu expresión facial, en tu latido cardíaco, en la actividad de los diferentes sistemas de tu organismo, en la relajación o tensión de determinados músculos. Se producen una serie de cambios que son diferentes a los cambios que se producen cuando tú estás triste y que son diferentes a los que se producen cuando tú estás enojada, que son diferentes a los que se producen cuando experimentas sorpresa, ¿no es cierto? Donde están guardados todos los cambios que deben producirse cuando tú experimentas una emoción determinada. Puedes compartirlo con alguien, o sea, ya aparece un extraterrestre y te dice, he notado que estás feliz, siempre estás feliz. Dime, ¿qué tengo que hacer para estar feliz? ¿Qué músculos debo tensar? ¿Qué músculos debo contraer? ¿Cómo debo poner mi rostro? ¿Así? ¿Cómo debo poner mi rostro? ¿Qué hormonas debo liberar? ¿Qué enzimas debo activar? O sea, ¿cómo acelero, enlentezco mi corazón? Dime todos los cambios que debo producir para sentirme feliz. No sé, piensa en algo bonito, pero es que no quiero pensar, quiero poner todo mi cuerpo, todo mi organismo en modo alegría. Dime todos los cambios que tengo que producir. Es probable que no puedas darle la información, porque no tenemos acceso a esa información, porque es parte de la memoria implícita. Sin embargo, en alguna parte de tu organismo tiene que estar guardada esa información. ¿Dónde? La amígdala cerebral, respuesta ganadora. Sí, bien. Eso es, pues, en la amígdala cerebral. La memoria emocional se encuentra en una parte del sistema límbico muy conocida como llamada amígdala cerebral. ¿Quién ha sido? Rodrigo. Sigue siendo Rodrigo, creo. Bien. Bien, eso es. Eso es, en la amígdala cerebral. ¿Ya? Entonces, fíjense. Estos dos tipos últimos de memoria, procedimental y emocional, trabajan o se activan con información a la cual tú no tienes acceso, pero sin embargo la puedes activar. Ahora, cuando tú vives un momento determinado, puedes guardar información de un mismo hecho en diferentes lugares. Estás en la clase, aprendiste cosas para tu memoria semántica. Pero en la clase te pasaron algunas cosas interesantes, bonitas, ¿no?
a la memoria episódica también. Y aprendiste, como era una clase práctica, aprendiste de repente el origami, qué sé yo, memoria procedimental, también se guardó algo. Y eso te dio mucha alegría, también se guardó algo, ¿ya? Entonces, los diferentes tipos de memoria están relacionados con diferentes eventos. La memoria semántica siempre relacionada a conocimientos, la memoria episódica siempre relacionada a vivencias, la memoria procedimental relacionada con secuencia de acciones para realizar una actividad, relacionada con las actividades automáticas. Y la memoria emocional, y ahí tienen que tener cuidado, está vinculada o se hace presente cuando tú vuelves a experimentar una emoción, ¿ya? Porque estamos hablando de memoria, estamos hablando de recuerdos. ¿Qué recuerdas? ¿Qué activas? Otra vez activas la emoción. Cuidado que se equivoquen con la memoria episódica. En la memoria episódica yo voy a relatar algo que sucedió. Pudiera suceder, pudiera pasar, de que mientras relato me emociono de nuevo. Entonces ahí están funcionando las dos memorias, episódica más emocional. Pudiera ser que lo relate nomás como un hecho indiferente, que no me atañe, y solo es la memoria episódica. Podría suceder también que yo no me acuerde del episodio, sin embargo, reviva emociones en determinadas situaciones. Y en este último caso, solo se estaría activando la memoria emocional. Esta separación de repente se puede ilustrar cuando leemos algún caso donde esté presente un trauma de repente. De repente un niño que, vamos a ver, lo encontraron tirado en un parque, maltratado, y obviamente llamaron a una ambulancia, se lo llevaron a la ambulancia, y bueno, y terminada ya la emergencia, o sea, una vez que pasó la emergencia, lo entrevistan al niño para saber qué ha pasado, porque está maltratado. Entonces le preguntan, cuéntanos qué pasó. Y el chiquito dice, no me acuerdo. Recuerdo que estaba cruzando el parque y después abrí los ojos y estaba en la ambulancia. Pero, ¿quién te golpeó? No sé. ¿Fue una persona? Fueron varias. No me acuerdo. ¿Por qué te hicieron eso? No lo sé. No, no lo sé. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué cosa es lo que se ha bloqueado en ese caso? ¿Qué tipo de memoria se bloqueó? ¿Qué tipo de memoria se bloqueó ahí? No se acuerda de lo que pasó. La episódica. La episódica. Exacto, se bloqueó la memoria episódica. Sin embargo, cada vez que este chiquito sale con su mamá o está en la calle y se cruza con una persona más o menos 1,90 m, tez trigueña, patillas anchas, lentes oscuros, su corazoncito empieza a latir rápido, empieza a transpirar y todo su cuerpecito tiembla. ¿Qué memoria se activó ahí? La Emocional. memoria emocional. Ajá, ¿cuál es la emoción que está reviviendo? Que tiene miedo. Miedo, está reviviendo el miedo. Y eso es lo que sucede en muchos traumas. No se acuerda el episodio porque lo bloqueó por diferentes razones. Por diferentes razones puede suceder. Sin embargo, su amígdala cerebral se activa, o sea, y eso es lo bueno de la memoria, ¿no? Vuelve a experimentar el miedo. Entonces ahí se activó la memoria emocional, que es diferente, pues claro, como muy bien decía ahí uno de sus compañeros, es diferente a la memoria episódica, pero muchas veces la gente lo confunde. ¿Por qué? Porque varias memorias se pueden dar al mismo tiempo. Alguien me pregunta, pero dime cómo es que manejas bicicleta, y yo le puedo recitar el manual de la bicicleta y estoy utilizando mi memoria semántica.
¿no es cierto? No la procedimental, pero estoy utilizando mi memoria semántica para relatar un procedimiento. Pero es memoria semántica, no es procedimental. La memoria procedimental es yo lo vuelvo a hacer, yo lo hago. Otro caso en el que se puede ver eso es en la enfermedad de Alzheimer. Ahí también se pueden ir viendo los diferentes tipos de memoria, cómo puedes de repente independizarlos para poder simplemente entenderlos mejor, ¿no? En su momento lo vamos a ver. Bueno, esto del proceso de control ya lo vimos. ¿Cuáles son las causas del olvido? ¿Por qué se produce el olvido? Básicamente hay 3 motivos, los más frecuentes. En primer lugar, el decaimiento de la huella. Cuando hablamos del decaimiento de la huella, cuando tú aprendes algo, es como que dejaras una huella, ¿no es cierto? Cuando esta huella no es usada, actualizada, entonces se difumina, se pierde, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Pudiera ser, por ejemplo, aprendiste un idioma, aprendiste ruso cuando tenías 7 años, porque de repente toda tu familia pensaba emigrar a Rusia. Entonces aprendiste 1 año, hiciste curso de ruso, hablabas bien, estabas en el coro, inclusive de la academia, todo. Pero todo se truncó y nunca viajaste. Ahora tienes 17 años o 20. Y alguien te dice, a ver, tú que aprendiste ruso, ¿puedes traducirme esto? O dime tal cosa en ruso. Uy, no, ya no me acuerdo. ¿Cómo? Si tú lo sabías. Tenías muy buenas notas, pero nunca lo usé. Como no lo usé, entonces la huella se perdió. A eso se le llama decaimiento de la huella. Por eso cuando ustedes estudian, tienen que repasarlo después. O sea, cuando uno estudia, tiene que buscar convertir, primero para poder meterlo a la memoria de largo plazo, ¿no? Que es donde yo quiero guardar toda la información que voy estudiando, porque tiene la posibilidad de que después lo puedo sacar, abrir y usar. Si yo quiero meterlo a la memoria de largo plazo, tengo que crear mi material. O sea, yo hacer mi resumen, yo hacer mi esquema, porque solo así puedo tener material significativo. Solo así puedo lograr que se enganche en la memoria de largo plazo y se quede ahí. Pero una semana antes del examen yo tengo que sacar pues todos mis resúmenes que he hecho, ¿no? Y empezar a revisarlos. Ya lo he estudiado, ya lo sé, pero necesito repasarlo. Repasar significa otra vez pasar. Tengo que volverlo a pasar. O sea, tengo que más o menos como darle vuelta para tenerlo actualizado. Entonces, claro, sobre la primera clase hablamos sobre las cruzadas, la intervención de la iglesia, y pasó esto, por esto, por esto, por lo otro. También hablamos de las guerras mundiales, claro que fueron 2, entre estos países aliados y esto. Y después hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que después, o sea, con cada papelito, con cada resumen, con cada cuadro organizador gráfico que he hecho, yo simplemente activo otra vez el conocimiento y como que prendo la lucecita, como que caliento el carro de nuevo, ya está. Ya está, listo. Y ya lo mantengo vigente. Pero si yo simplemente ya hice mis resúmenes, todo, sí, es más, tengo los resúmenes del ciclo pasado, ya está. Pero nunca los repasé, obviamente puede suceder esto del decaimiento de la huella. Y entonces, al momento del examen, uy, yo tenía un cuadro sobre eso, pero yo no me acuerdo de qué se trataba, porque nunca lo repasé. Acuérdense que la memoria, en la memoria de largo plazo, si tú no quieres que pase esto del decaimiento de la huella, tú tienes que usar la información de cuando en cuando. Pero ya es un repaso diferente, o sea, es un repaso del material elaborado por ti, del material que es significativo. Pónganse a pensar, ¿por qué me acuerdo de mi nombre, mi apellido, mi dirección, mi teléfono? ¿Por qué?
porque uso esa información a cada rato, ¿no es cierto? Por eso me acuerdo, porque cada vez que conozco a alguien me pregunta cómo te llamas, y a veces, y en la conversación de repente me preguntan el nombre de mi mamá, de mi papá, o tengo que llenar un formulario y escribo el nombre de mi mamá, mi papá, mi dirección, mi teléfono, por eso lo recuerdo, porque de cuando en cuando utilizo una información que es significativa para mí. Por eso me acuerdo el nombre de mis compañeros de estudio, del colegio donde estudié, etcétera, etcétera, porque de vez en cuando le doy vuelta. Pero si yo no lo toco, no más lo toco, se puede producir esto que se llama decaimiento de la huella, ¿ya? Otra causa del olvido es la falla en la recuperación. Las fallas en la recuperación se producen cuando yo codifico la información, pero me olvido de utilizar estrategias para guardar la palabra generadora o el código, para memorizar el código que he empleado. Entonces, de repente yo digo, sí me han enseñado un método que es buenazo para aprender procesos, puedo, con las iniciales, puedo armar como un acróstico. Entonces tengo una palabra generadora. Y esa palabra generadora me hace acordar el inicio de cada uno de los pasos de este proceso. Bien, buena, ya está. Pero ¿qué pasa si yo no me percato de que tengo que utilizar alguna estrategia para guardar esa palabra generadora? Cuando yo quiera hablar del proceso, busco, no grabé la palabra generadora. ¿Cómo me voy a acordar de todo lo que he aprendido? No me voy a acordar, porque me olvidé la llave para jalarlo. Entonces yo digo, yo sé, yo he aprendido eso, pero, ¿cómo era? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. O sea, sé que tengo la información, pero no sé cómo jalarla. ¿Por qué? Porque no me percaté de la importancia que tenía guardar la llave, la palabra generadora, la palabra que me va a jalar toda la información. Entonces, a eso se le llama falla en la recuperación. Armo códigos, pero luego no sé cómo utilizarlos. Otra de las razones por las cuales yo me puedo olvidar es una interferencia. La interferencia puede ser emocional o puede ser una interferencia cognitiva. Hablamos de una interferencia emocional cuando algún hecho o suceso que te emociona o te conmociona se da al mismo tiempo que tu aprendizaje. De repente tú estás, sí, tienes razón, voy a armar mis organizadores gráficos porque yo no soy de resúmenes, yo mejor hago cuadros o mapas, mapa mental, mapa semántico, y bueno, ya yo hago lo que yo mejor sé. Estoy armando, ordenando mi material, pero me doy cuenta que son las 9 y mi pareja, mi enamorado, sale de trabajar a las 8, siempre me llama 8:15. Qué raro que no me llamó. Uy, qué raro que no me llamó. Eso me está preocupando. Sigo haciendo mi resumen, todo mi cuadro. 8:30. ¿Habrá pasado algo? Qué extraño. Y sigo haciendo mi cuadro, todo. O de repente esa chica que siempre le anda pidiendo que le explique todo, seguro que ella lo retuvo. Sí. Sigo haciendo mi cuadro. En el momento del examen, yo digo, no, sí, yo he hecho un cuadro, todo. ¿Cómo era? Yo creí que lo había guardado, pero la interferencia emocional fue tan fuerte que no lo fijé, que no permitió que yo estableciera el vínculo adecuado. Y no lo guardé. Creí que lo había guardado, pero no me acuerdo. Una interferencia cognitiva se da cuando los conocimientos previos que tú tienes son incompatibles con los conocimientos nuevos y tú no estableces el vínculo. Entonces, simplemente tú tienes ahí conocimientos sobre un tema y ahora vienen y te dan otra información, pero que no es compatible. Pero tú haces lo posible por guardarlo, lo guardas,
pero como hay incompatibilidad, no hay dónde se enganche. Y como son incompatibles, este conocimiento que ya tienes guardado más bien repele el otro. Y entonces ya no te acuerdas. O podría ser al revés, ¿no? De repente el conocimiento nuevo anula el conocimiento que ya tienes guardado. Entonces, de aceptar o de guardar este conocimiento, estarías negando este que ya tenías guardado. Y como ya lo tenías guardado, lo tienes bien enraizado ahí, este nuevo conocimiento no tiene dónde engancharse y lo pierdes también, ¿ya? Entonces, la interferencia, las fallas en la recuperación y el decaimiento de la huella son los 3 motivos o 3 razones por las cuales generalmente uno se olvida de lo que ha estudiado, se olvida de lo que supone o cree haber grabado, ¿no? En el decaimiento de la huella dice, no usas la memoria. No usas lo que tienes guardado en tu memoria y entonces se empieza a perder. Claro, es cuando no lo usas. Acuérdense del aprendizaje de los idiomas. Ese es el mejor ejemplo. Algunos dicen de los instrumentos musicales, pero en los instrumentos musicales o en los bailes a veces queda la memoria procedimental. O sea, queda como que tus deditos se acuerdan, ¿no? De cuál es la secuencia, porque eso está en el cerebelo. O tu cuerpo se acuerda de cuál es el movimiento que aprendiste, ¿no? Eso puede suceder. Bien, ¿a qué se llama trastornos de la memoria? Ahora ya no estamos hablando de olvido, estamos hablando de trastornos en la memoria. Cuando hablamos de trastornos de la memoria, cuando la memoria se bloquea, cuando pierdes la memoria, que es diferente a perder una información. Cuando tú pierdes la memoria, eso es algo más grave. Generalmente, la pérdida de memoria se llama amnesia. Entonces, hablamos de amnesia para referirnos a la pérdida de memoria provocada generalmente por un accidente cerebrovascular. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Un accidente que se produce en el cerebro y por derrame de sangre. Por eso se llama vascular, porque son los vasos capilares generalmente, o podría ser una arteria, un caso más grave, que se rompe, como que explota, se rompe y entonces se derrama la sangre. Por eso se dice, ha tenido un derrame cerebral. Se rompió el vasito, se derramó la sangre. Nuestra sangre tiene una temperatura alta, es caliente, por lo menos para las neuronas. Entonces, es esa temperatura de tu sangre la que va a matar neuronas y va a provocar un daño, ¿ya? Un accidente cerebrovascular podría producirse por un accidente aparatoso, ya se volcó el carro, pero podría producirse sin que hayas tenido un accidente real de tránsito ni nada, ¿no? Sin que te hayas caído. ¿Por qué podría producirse? Generalmente se produce por presión arterial alta. Entonces, la gente que es hipertensa o que padece presión arterial alta tiene que estar controlada siempre. Tiene que tomar su medicación. Si no toma su medicación, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué significa presión arterial? Que la sangre fluye con tanta fuerza que presiona las paredes de las arterias o de los capilares. Entonces, si esta persona sufre de presión arterial alta, tiene que tomar la medicina que haga que baje esa presión, o sea, que no fuerce las paredes. ¿Por qué? No tomó la medicina, se le acabó la medicina y no ha comprado porque ya le da flojera, el lunes va a ir a comprar. Ya está. Pero justo el fin de semana todavía tiene un cumpleaños, se va al cumpleaños. Y obviamente que el brindis, que no sé cuánto, toma licor. El licor te aumenta la presión arterial. Toma, brinda, ya no tiene nada, ya se olvidó que no tomó la pastilla. Eso, o sea, la presión arterial que ya está alta, sube más todavía. Significa que presiona más las paredes de la arteria o de los vasos capilares. Entonces, lo que puede suceder es que se rompa un capilar. Capilar es
como la prolongación de la arteria, pero más delgadita, más chiquita. Pero igual, si se rompe, se derrama sangre. Si se derrama sangre, mueren neuronas. ¿Cuántas? Depende, pues, qué tan grande ha sido el derrame, qué tan rápido se atacó. Entonces, se produce un accidente cerebrovascular hoy, aquí, se rompió una pequeña venita, una pequeña arteria, un pequeño capilar. Ya. Eso puede matar, entre comillas, neuronas y puede provocar una amnesia. Entonces, cuando hablamos de amnesia, hablamos de la pérdida de memoria. El sujeto pierde su memoria, su capacidad de almacenamiento y recuperación. Y hay dos tipos de memoria de amnesia. La amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada. Esos nombres tan raros, sí, esos nombres tan raros. ¿Cómo hacemos para recordarlos? Lo que podemos hacer es, me agarro del prefijo, antero, retro. ¿Qué significa retro? El prefijo retro. Usen los conocimientos que tienen, la moda retro, la música retro. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Lo retro generalmente se refiere a qué. Lo anterior. Lo anterior, lo antiguo, ¿no es cierto? Lo pasado, ya está. Entonces yo digo, ya, amnesia anterógrada, o perdón, el prefijo retro es más conocido, ¿no? Entonces yo digo, ya, hoy tuvo su accidente cerebrovascular. Entonces, el médico me dice que tiene amnesia retrógrada. ¿Qué significa? Retro, anterior, antiguo. Todo lo anterior al día del accidente lo perdió. Perdió todo lo antiguo. No sabe cómo se llama, no sabe quiénes son sus padres, no sabe dónde vive, se olvidó todos los conocimientos, si era un físico muy conocido, ya se olvidó de todo, no sabe ni sumar. Es como si naciera hoy y a partir de hoy recién empezó a almacenar sus conocimientos. Eso se llama amnesia retrógrada. La amnesia retrógrada no es muy común, es difícil que suceda en la vida real. En las películas, creo que en todas sucede eso, ¿no? Ya. Y la amnesia anterógrada, al revés, lo contrario. Hoy tuvo su accidente cerebrovascular. Todo lo anterior intacto. Todo lo anterior intacto. O sea, se acuerda su nombre, se acuerda todo. Quiénes eran sus amigos, sus profesores, todo sabe. Pero a partir de hoy ya no puede guardar más información en la memoria de largo plazo. Ya no puede guardar información en la memoria de largo plazo. O sea, y si yo le enseño algo nuevo a mi tío que está internado, etcétera, que padece amnesia anterógrada, puede ser que lo aprenda mientras tú lo estés ahí entrenando, mientras esté repasando la información. Le enseñé a jugar ajedrez. Entonces está jugando conmigo ajedrez, está jugando, sabe los nombres de las piezas. Me ganó una partida, tío, excelente. Hoy fui a visitar al tío, está muy bien, le he enseñado algo, ha aprendido, está mejorando mucho. Regresas al día siguiente. Toda la información de lo que le enseñé mientras estuvimos trabajando, todo, ¿dónde estaba? En la memoria a corto plazo, ¿no es cierto? Regreso al día siguiente. Tío, traje mi ajedrez. ¿Qué es eso? Lo que jugamos ayer. ¿Ayer has venido? Claro, tío, ¿no te acuerdas? Vine, estuvimos jugando, aprendiste, ¿no te acuerdas? No, te has confundido. No, tío, sí te enseñé. Se olvidó. Porque ya no puede pasar información a la memoria de largo plazo.
Pero ¿por qué se olvidó? Si él había jugado, lo había repasado, todo, pero ya no puede almacenar en la memoria a largo plazo. Lo sabía mientras lo usaba, pero entre ayer y hoy ha habido un intervalo de tiempo en el cual no usó esa información, no la usó. ¿Por qué? Porque ya terminó el día, se fue a dormir, despertó hoy en la mañana, estuvo haciendo otras cosas, no usó la información que había aprendido. Y la memoria de corto plazo es una memoria transitoria. ¿Vive el día? Sí, pues podríamos decir que vive el día, pero no almacena información. ¿Ya? Ese es el caso de las amnesias. No confundirse con olvido. Olvido es pierdo alguna información por las razones que ya se han dado. En la amnesia no, pierdo la memoria. Si es retrógrada, todo lo pasado, todo lo anterior al accidente. Si es anterógrada, todo a partir del accidente. Ya no guardo más. Prácticamente no podrá recordar nada, ni siquiera su propio lenguaje, nombre o forma de actuar así con la razón. En el caso de la retrógrada, Sí, a eso me refiero. en la amnesia retrógrada no se acuerda nombre, apellido, sus padres, no. Pudiera ser que por su memoria emocional sienta cierta simpatía, acercamiento, afinidad hacia algunas personas, pero no sabe quiénes son. Y cierta animadversión de repente con otras, rechazo, pero no sabe quiénes son ni por qué. En la retrógrada, que es la menos frecuente, pero en la anterógrada sí se acuerda todo lo anterior, pero ya no guarda más información. En el caso de las paramnesias, lo borré. En el caso de las paramnesias se refiere a falsos recuerdos, ¿ya? Los más conocidos son el déjà vu, el jamais vu. Aquí en realidad no hay una explicación clara, hay teorías que tratan de explicarlo, simplemente. En el caso del déjà vu, por ejemplo, es lo ya visto, o sea, es enfrentarse a una situación nueva y sentir como que yo ya lo viví, yo ya he vivido esto. Bueno, las teorías que existen dicen que lo que sucede allí es que el sujeto va guardando subliminalmente algunos hechos independientes que luego los encuentra en una situación. Por ejemplo, va a una casa donde nunca ha estado, pero en esa casa hay una silla que es muy similar a la silla que usaba su profesora cuando castigaba a los niños y los mandaba al rincón. Entonces se sentaba en una silla que es parecida a esta que está acá. Nunca se había percatado, o sea, no lo tomó como un hecho principal, ¿no? Pero el recuerdo estuvo ahí subliminalmente guardado, asociado a la situación. Y las cortinas que tiene esta casa donde he llegado son parecidas, muy parecidas a las cortinas que habían o que estaban colocadas en una película de terror que me impactó muchísimo. Pero yo no le hice mucho caso a las cortinas, sino a los sujetos que aparecieron y a todo el hecho, pero ahí estaban esas cortinas. Y lo registré así subliminalmente. Y la camisa del personaje se parece mucho a la camisa de un cuadro que yo vi que también era de algo relacionado con homicidios y situación peligrosa. Ya. Pero tampoco me fijé en la camisa, más me fijé en el personaje, pero subliminalmente se guardó. Al encontrarme ahora en esta habitación donde se han juntado varios recuerdos fijados subliminalmente, yo siento la situación familiar. Entonces yo concluyo, yo ya he vivido esto. No, yo ya he estado aquí,
pero si primera vez que venimos aquí a Montreal, no puede ser. No, yo ya he estado acá. No, yo lo he vivido, no puede ser. O sea, esto es conocido para mí, pero es un falso recuerdo. Igual en el Yamasbú, en el cual el sujeto simplemente no llega a asociar cosas que ya, o a reconocer cosas que ya ha vivido, toda la vida vivió en esta chakra, ahora llega y dice, no, no, yo nunca estuve aquí. Y de repente tiene que ver con este otro trastorno también, que es de repente bastante conocido Alzheimer, ¿no? Cuando hablamos del Alzheimer, hablamos de una enfermedad que es progresivo-degenerativa. Significa que siempre está progresando, siempre está aumentando. ¿Qué es lo que aumenta? La degeneración neuronal, la muerte de neuronas. Entonces, esta enfermedad es así, progresivo degenerativo. ¿Qué es lo que hace el tratamiento? Hasta hoy, el tratamiento lo que hace es enlentecer el proceso de degeneración neuronal. Eso es lo que hace el tratamiento, enlentecerlo, nada más. De repente, de aquí a unos años, de repente hasta alguno de ustedes podría investigar, ¿no? Y lograr que detiene el proceso de generación neuronal. Falta todavía bastante trabajo. Por ahora solamente se enlentece. ¿Qué es lo primero que pierde el enfermo de Alzheimer? Todo lo cortical, o sea, todo lo que está en la parte del sistema nervioso que es más nueva, filogenéticamente hablando. La parte más nueva es la sexta capa de neuronas, lo que llamamos el córtex o corteza cerebral. ¿Qué es lo que se procesa ahí refiriéndonos a la memoria? Acabamos de verlo, la memoria episódica, la memoria semántica. Entonces, ¿qué es lo primero que pierde el enfermo de Alzheimer? Alternativamente, pierde el recuerdo de sus vivencias, de sus conocimientos, de sus vivencias, de sus conocimientos, sus vivencias, sus conocimientos. Pero sin embargo, si maneja, puede seguir manejando auto. Si toca piano, puede seguir tocando el piano. Sale a trotar, de repente sabe jugar fútbol, sabe el esgrima, pero y eso, no, de repente hasta se emociona con una canción, pero y eso no lo pierde, todavía no. Primero va a perder todo lo que son vivencias, todo lo que son conocimientos, y después ya va a pasar a otras capas de neuronas. Y acuérdense que lo procedimental, o sea, lo relacionado con caminar, manejar auto, tocar el piano, es cerebeloso. Y lo relacionado con emociones es amigdalino, ¿no es cierto? Es límbico, es sistema límbico, amígdala cerebral. Va a llegar un momento en que le afecte esas partes y pierda también esos recuerdos, sí va a llegar un momento. Pero van a pasar muchísimos años antes de que pierda eso, que pierda inclusive el deglutir, no va a poder deglutir lo que está comiendo. Se va a quedar ahí postrado en cama porque ya no puede caminar. ¿Va a pasar? Sí va a pasar. Pero van a pasar muchísimos años hasta que llegue a ese punto. Bien, chicos, ahí tienen la clave de respuestas. Acuérdense cuál es la secuencia siempre. Primero leo mi boletín, después leo mis apuntes. Ya leí mi boletín, ya leí mis apuntes, ahora armo mi propio material, mi propio resumen, mi propio organizador gráfico. Ya lo hice, recién agarro mi práctica. Resuelvo la práctica como si fuera un examen, sin celular, sin apuntes. Termino de resolver la práctica hasta la última pregunta, entonces recién agarro mi clave de respuestas y chequeo. Cualquier evaluación que ustedes se tomen va a servir justamente para que ustedes puedan ver si ese resumen, si ese organizador gráfico que hicieron está bien o hay que corregirlo. Me equivoqué acá, ¿por qué me equivoqué? No había colocado esto, lo coloco, lo corrijo, lo depuro,
mejoro mi resumen, mejoro lo que yo he construido. Igual, si ustedes detectan que todavía tienen algunas dificultades en algunas áreas que no lo dejan rendir al 100%, tienen a su servicio, a su disposición, lo que es la atención psicopedagógica. Solamente tienen que solicitar la cita y, bueno, y cumplir o esmerarse en trabajar un poco más hasta lograr su 100% de rendimiento, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar allí. Felicitaciones por estarlo. Aprovechen esta semana que tienen de descanso para nivelar, para dejar todos los temas ya saldados, ¿no? Ya estoy al día en historia, ya estoy al día, ya tengo todos los cursos ordenados. Descansen, sí, aprovechen para dormir sus 8 horas, ¿no? Descansar, pero no dejen abandonado el estudio. O sea, armen un horario, no va a ser igual que los otros días, no van a tener las clases tampoco, pero armen un horario para que puedan ustedes nivelarse y tener todos los cursos al día, ¿sí? Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias. Ya nos vemos. Felices fiestas. Que les vaya súper, súper bien. Nos Chao. vemos. Hasta luego. Que les vaya bien. A ver, voy a leer que me está diciendo feliz Navidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos.